globalizado en el que nos encontramos, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, pues nos han permitido saber qué está ocurriendo al otro lado del planeta, qué está ocurriendo en China, qué está ocurriendo en España, qué está ocurriendo en Japón, y así sucesivamente. Esto ha abierto una gran posibilidad al hecho de este mundo globalizado, pues nos permite estar conectados. Las posibilidades que nos brindan estos medios de comunicación suenan como algo grandioso. No obstante, cuando vemos la realidad nos damos cuenta que suena algo totalmente raro, es decir, en un noticiero vemos una noticia, en otro noticiero vemos otra noticia que nos cuenta algo totalmente diferente y nos dejan sin la capacidad de poder analizar qué es lo que verdaderamente está ocurriendo, pues no nos encontramos en ese lugar donde ocurrieron los hechos. Pero, ¿por qué se presenta esto? Pues bien, a esto se le llama la veracidad de la información, y es que muchos noticieros nos creen ingenuos al momento de mostrarnos información que en realidad no está pasando, y es de esta forma como ellos ocultan los verdaderos intereses, o en muchos casos muestran las noticias de una forma incompleta y poniéndolas del lado que apoye al director. Y suena esto muy triste, pues se supone que al abrir esa capacidad de ese mundo globalizado, debemos tener esa posibilidad de tener una información veraz, de en verdad saber qué es lo que está pasando, así sea en nuestro mismísimo país. Pero tristemente esto no se ve mucho, y es aquí donde analizamos la veracidad de la información. Van a estar analizando una crónica en la que se va a presentar cuál es el papel que nosotros como ciudadanos del mundo y del país debemos tener para no caer ante ignorantes ante esas noticias que se nos muestran en esos diferentes medios de comunicación y la mejor manera de procesarlos. Asesinatos de líderes sociales, una tragedia sistematizada. La Fundación de Paz y Reconciliación hace algunos días presentó un informe de cómo va la paz. Allí se describen sobre cerca de 20 ítems los avances de la implementación de los acuerdos de paz. Uno de ellos se refiere al tema de los líderes sociales. Se analizan los niveles y el tipo de victimización, además de los presuntos responsables y la georreferenciación de las diferentes agresiones. El informe llega en un momento de debate intenso, ya que al menos se encuentran dos focos importantes de controversia. Buenos días, Sofía. Bienvenidos al noticiero Pilo TV. El día de hoy le traemos una noticia que le ha venido dando la vuelta al mundo, y es el asesinato de los guerrilleros. Estas personas le han causado mucho daño a campesinos y a diferentes zonas fuera de la ciudad. Se dice que han venido siendo maltratados, ultrajados, violados. Quizás esta noticia es algo frustrante para sus familiares, pero para la sociedad y para la comunidad no, ya que estas personas lo que han venido haciendo es violar el derecho a la vida y le han causado muchos años de injusticia, pero el día de hoy... Primero, se refiere a la existencia o no de sistematicidad en estos homicidios. El gobierno insiste en que no es así, mientras que organizaciones sociales y personalidades encuentran grados altos de sistematicidad. El otro foco del debate se centra en los asuntos de impunidad. Para la Fiscalía, la impunidad llega al 50%, es decir, en cerca de la mitad de los hechos, ya que se han identificado los responsables. Para las organizaciones sociales, la impunidad está por encima del 70%, pues no se sabe nada de los autores intelectuales, solo de algunos materiales. Tampoco se conoce capturas. Y la Fiscalía, si bien dice que todo está claro, en la mitad de los casos, no entregan información, pues es reservada. Es decir, no se sabe con claridad dónde se concluye que han resuelto el 50% de los casos. Colombia enfrenta por estos días un drama que conmueve a todo el país. Las razones por las que Colombia ha aumentado el número de asesinatos de líderes sociales, estos son indígenas, afrocolombianos y reclamantes de tierras, aún no están claras. Para nadie es un secreto que al líder social lo van a asesinar en algún momento, debido a que estas personas lo que hacen es responsabilizarse de velar nuestros derechos y el gobierno no les es factible, ya que estas amenazas e intimidaciones son para personas que quieren contribuir a una sociedad más justa. Además, todas estas muertes o asesinatos están relacionadas con la defensa de territorios étnicos y por consiguiente con la defensa de nuestros derechos fundamentales. Llegado a concluir que la mayoría de estas victimizaciones no tienen un responsable específico. Es decir, no solo los autores intelectuales, sino de autores materiales no se sabe una clara procedencia. De hecho, en la zona del Urabá, el clan del Golfo es responsable del homicidio de líderes sociales, pero en otros departamentos no tienen una importancia presencia, ya que no asesinan a líderes sociales. Lo que todo parece indicar es que hay gente en la legalidad que estaría pagando por matar a líderes sociales. La siguiente gráfica muestra los presuntos autores de estas victimizaciones, es decir, en todos los casos se encuentran varias causas de esta violencia.
terminamos de ver una crónica en la que nos mostraron el papel que debíamos tomar nosotros ante esas noticias que se nos brindaban. Nos mostraron dos paralelos. Una noticia que, a pesar de que nos habla de lo mismo, el asesinato de ciertas personas, nos muestra a estas personas como algo malo, o sea, como que fue una buena noticia para el país. Y en la otra analizamos la verdadera realidad de lo que ocurrió en la noticia. Asimismo, y no solo con este caso de la noticia, ocurre con mucha otra información que se nos brinda. Nos muestran una información que con datos, con porcentajes y con demás testimonios falsos nos hacen creer que lo que nos están mostrando es verdad y hacen que el televidente se crea eso. Así, en muchos casos lo utilizan para influenciar a la persona mostrándole una noticia que verdaderamente no está ocurriendo. Factores primordiales que hacen que una noticia no se vuelva veraz. En este caso son el morbo y los protagonistas de dicha noticia. ¿A qué nos referimos con el morbo de una noticia? Pues bien, hay ciertos países en que la violencia es muy grande. Por ejemplo, en ese país o en dicho país se presentó una decapitación, pero para el medio de comunicación no es tan importante mostrar esta escena gráfica, puesto que no generaría un tema de interés, por decirlo de dicha forma, al televidente, sino más bien que se generaría como una repulsión al ver esto. A pesar de que nosotros queremos estar informados, el medio de comunicación en muchos casos no lo muestra porque siente que no es necesario que el televidente conozca esto, o muchas veces estas noticias las muestran como una manera simplificada o muestran un resumen de esta, pero no se habla mucho de esta para no generar un tema controversial o un tema de repulsión al televidente. El otro factor influyente, y que en el caso es mucho más importante y mucho más grave, porque en el morbo uno entiende que es como producto de los medios sociales, pero en este los protagonistas no pueden tener una mala reputación al televidente. Entonces, por esta razón, y como el medio de comunicación no le conviene que dicho protagonista no se dé a conocer de esa forma tan mala o de esa forma o de un daño que hizo, prefieren omitir esto. Este caso lo vemos cuando se ocurre que un senador o que alguien importante y con dinero hizo algo malo, entonces el noticiero prefiere no mostrarlo para que de esta forma el televidente no tenga una mala impresión de él, y de esta forma el noticiero o el medio social por el que se está mostrando no se mete en problemas al decir dicha noticia. A pesar de que los medios de comunicación deben mantenernos informados, al esto no ocurrir, lo único que podemos hacer nosotros como ciudadanos del mundo es mantenernos informados y no estar constante en un solo medio social o un solo medio de comunicación, pues estos en muchos casos, ya sea por morbo o el protagonismo, no van a querer decir la noticia como es. Por esto es importante que para que el ciudadano no se mantenga en la ignorancia o no se crea como ingenuo de todo lo que le dicen los medios sociales, estar informado de diferentes formas, es decir, leer un periódico, ver una radio o ver distintos noticieros. De esta manera el televidente o el ciudadano puede sacar el mayor provecho de estos medios de comunicación y puede obtener una información veraz.